Saludamos a la gente de YouTube con un fuerte aplauso, por favor, para empezar. Gente de todo el mundo. Gente de tantos lugares del mundo. Damos la bienvenida hoy al tema problemas que plantea la lectura del Antiguo Testamento. Es muy difícil a veces leer el Antiguo Testamento. Adrián, varias veces ha manifestado acá en la cueva que no le gusta el viejo pacto, como él le llama. Ni siquiera le gusta llamarle Antiguo Testamento. El viejo pacto es difícil. Hay una mirada de un Dios castigador. Hay páginas que te da ganas de arrancarlas porque dan para ateo más que para cristiano. Es como conflictivo. Hay demasiados números, genealogías. Uno prefiere ir a los evangelios por la manera de redacción, etcétera, etcétera. Con Juli, en la próxima, 45 minutos, casi una hora, queremos compartirle algunas claves para poder interpretar bien. Y va a empezar con nosotros el licenciado Julián Rovera. Fuerte ese aplauso. Todavía no he llegado ni a profesor, ya me dice licenciado, me da miedo. Bueno, como bien presentaba Seba, muy bien presentado, tiene que ver exactamente con este tema del tedio, ¿no? Que bien había dicho antes, había anticipado, los problemas que nos generan usualmente leer el Antiguo Testamento. Ya de por sí, en la parroquia se escucha bajo el sonido de las primeras lecturas del Salmo y encima no entendemos nada, ¿no? Como que bueno, pasa la lectura, si escuchamos mejor, si entendimos bien, pero vamos al Nuevo Testamento. Bueno, de alguna forma, este espacio de esta formación número 4 quiere ayudarnos a revalorizar, ¿no?, el Antiguo Testamento en todo su esplendor. Así que va a ser dedicada especialmente a Adrián, entonces, este encuentro. Empezamos entonces. Bien. Primero tenemos que decir que tenemos cierta ignorancia del Antiguo Testamento y eso es la raíz que nos genera los mayores conflictos, ¿no? ¿A qué se debe esta ignorancia? ¿A qué se debe esta falta de comprensión? Bueno, 3 características principales para arrancar. Primero, no estimamos suficientemente el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que Seba bien decía, al no comprenderlo, al siempre encontrarnos, como vamos a desarrollar a lo largo de todo el curso, diferentes problemas de índole moral, de índole histórico, del lenguaje, de la cultura que no comprendemos, nos es más fácil que las 1600 páginas del Antiguo Testamento no las toquemos, ¿no? Que pasemos de largo al Nuevo Testamento. Entonces yo en este pequeño curso les tiro un puntapié, un motor inicial, para poder redescubrir entonces esa riqueza cultural, humana y religiosa que tienen estos libros y por las cuales, al ser deudores, muchas veces quedamos sin palabras, ¿no? En segundo lugar, nos resulta difícil entenderlo, que es lo que decíamos, y una de las características de por qué nos resulta difícil entenderlo es por la distancia temporal, naturalmente, que hay en estas obras. Ustedes tengan en cuenta que todo el Antiguo Testamento se ha escrito a lo largo de 11 siglos más o menos. O sea, tenemos desde el siglo VIII antes de Cristo, que es donde empiezan a ponerse por escrito, como bien habían visto la primera formación, los que se acuerdan. En el siglo VIII empiezan a ponerse por escrito y se termina por escribir el Antiguo Testamento recién en el primer siglo después de Cristo. O sea, son 9 siglos escribiendo, y no una persona, porque nadie vive 900 años. Son varias personas, más de 40 personas en contextos totalmente distintos, con una imagen de Dios que va evolucionando con el tiempo, con una imagen de Dios que depende de las condiciones históricas y culturales religiosas que se están viviendo en cada momento histórico. Entonces por eso, o sea, no tenemos un libro que agarró un día, por ejemplo, como el Martín Fierro, y se escribió de una vez y lo escribió una sola persona. Ahora, haciendo alusión al Martín Fierro, quiero decir este ejemplo. Si el Martín Fierro, que fue escrito hace menos de 3 siglos, en 1872, nos causa problemas, o por lo menos los que hemos estudiado en el secundario, yo me he agarrado la cabeza 1000 veces con el Martín Fierro, hay que buscar el sentido, las palabras, las costumbres campestres. Bueno, yo vengo de un ámbito bastante campestre, entonces algunas cosas como que me salvaba. Pero digo, si ya nos trae conflictos una obra que se escribió hace 3 siglos por un mismo autor, imagínense una obra, un conjunto de obras que se han escrito a lo largo de 9 siglos
por más de 40 personas distintas, totalmente distintas, en contextos culturales totalmente distintos. Entonces es lógico que nos resulte difícil entenderlo, ¿sí? ¿Vamos bien por ahí? Bien. Vamos a la tercera dificultad. Nos plantea numerosos problemas de orden científico, histórico, moral y teológico, que es específicamente este punto el que vamos a desarrollar en este espacio. Los problemas científicos, morales e históricos. El teológico lo vamos a dejar para otro momento. Ahí estamos nosotros. Vamos, entonces empezamos. Conflictos entre la Biblia, entre el Antiguo Testamento y las ciencias naturales. ¿Qué ven ahí? Los que alcanzan a ver. ¿Qué es eso? Una guerra. Ese que ven ahí, bueno, es una representación, por supuesto, no había cámara de fotos ahí, ¿eh? Ese es Josué. Ahí está el sol, ahí está la luna. Está elevándose sobre el ejército. Miren esto. ¿Quién es ese otro? Galileo Galilei. ¿Qué tiene que ver Josué con Galileo Galilei? Bueno, lo siguiente. Ese hecho que están viendo ustedes ahí, narra en Josué. Dame un segundo, Gloria. En Josué, capítulo 10, versículos del 12 al 14, denme un segundo, se narra una histórica batalla entre Josué y los amorreos, luego de que Josué había conquistado la tierra prometida, en la que se narra lo siguiente, presten atención. Aquella vez, cuando el Señor puso a los amorreos en manos de los israelitas, Josué se dirigió al Señor y exclamó en presencia de Israel: «Detente, sol, y tú, luna, en el valle de Alaón». Y el sol se detuvo, y la luna permaneció inmóvil, hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de los justos? El sol se mantuvo inmóvil en medio del cielo y dejó de correr hacia el poniente casi un día entero. Jamás hubo otro día, ni antes ni después, en que el Señor obedeciera a la voz de un hombre. Realmente el Señor combatía en favor de Israel. Básicamente, ni los vengadores tienen de tal poder, ¿no? Josué le pide a Dios que por favor detenga el sol y la luna, porque iba ganando la batalla y se ponía el sol y se hacía de noche, se le iba a dificultar terminar la batalla. Entonces Josué le pide a Dios que detenga el sol. ¿Qué tiene que ver con Galileo Galilei? Bueno, Galileo Galilei, cuando reafirma y desarrolla la teoría de que la Tierra no es el centro del universo, sino que el Sol es el centro, digamos, de nuestro sistema solar, y que es la Tierra la que gira alrededor del Sol y no al revés, uno de los argumentos por los que Galileo Galilei va pobre a quedar, lo va a invitar la Inquisición a tomar un cafecito y le va a decir: Galileo Galilei, discúlpame, pero mira, basta de esas teorías despafarratas, que la Tierra es el centro del universo y no el Sol, y lo dejan en el calabozo de por vida. ¿Ven? Bueno, ahí tenemos un antecedente histórico de los problemas que trae interpretar la Biblia literalmente, ¿sí? Si partimos de un fundamentalismo bíblico en el cual la Biblia no solamente nos da consejos espirituales y nos habla, digamos, cómo crecer moral, espiritualmente, sino también tiene verdades científicas, empezamos a caer en varios y serios problemas. Que, por ejemplo, en su momento, también no había desarrollado tanto la ciencia, Galileo Galilei se las tuvo que ver con la Inquisición, ¿no? Al borde de la muerte. Vamos a dar un ejemplo más concreto y más cercano. Comparación entre los dos relatos de la creación. ¿Cómo dos relatos de la creación? ¿Saben que hay dos relatos de la creación? Bien. Uno está en Génesis 1:1 al 2:4 y el otro en Génesis 2:4 al 24. Miren esto. Va terminando el primer relato y empieza el segundo. Escuchen esto. Ya Dios creó del primero al sexto día, ahí empezamos por el séptimo. El séptimo día Dios concluyó la obra que había hecho y cesó de hacer la obra que había emprendido. Dios bendijo al séptimo día y lo consagró porque en él cesó de hacer la obra que había creado. Estamos terminando el primer relato, ¿no? Ya fueron separadas, el hombre fue creado, etcétera, etcétera. Este fue el origen del cielo y de la tierra cuando fueron creados.
Ahí termina el primer relato de la creación. Se abre el capítulo 2. Cuando el Señor, Dios, hizo la tierra y el cielo, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado ninguna hierba. Otro relato totalmente distinto. A continuación del segundo relato de la creación. Miren, no voy a leer los dos porque son muy largos y no va a llevar mucho tiempo. Después ustedes lo buscan. El primer relato de la creación nos habla de un mundo invadido por el caos, por la tiniebla, invadido por el agua, donde domina el poder del agua, que es el poder del mal. Dios se lo presenta como un Dios solemne, un Dios que crea por la palabra. Mediante la palabra va haciendo un proceso de separación. Que el agua se separe del cielo, el firmamento de arriba con el firmamento de abajo, los astros, va creando los peces del mar, los animales, y por último crea al ser humano a imagen y semejanza, los dos al mismo tiempo. En el otro relato no hay nada de caos, no se dice nada de caos, hay un manantial que está brotando del suelo y que le da vida al jardín del Edén. Acá está el otro relato del jardín del Edén. Dios moldea con arcilla, es un alfarero, un artista que crea a la mujer de la costilla del hombre. Es decir, hay otra tradición, otra forma de narrar la creación totalmente distinta. Son como, nosotros diríamos hoy, dos poetas distintos, ¿no? Uno que le encanta la solemnidad, capaz que es más de la rama de los fariseos, ¿no? Que le gusta el Dios solemne, el Dios santo de los santos, el que crea con solemnidad, con distancia, que se mantiene lejos del hombre. El otro, no, el otro es más como nosotros, es un Dios artista que es capaz de meterse en el barro y crear con barro al ser humano, soplarle un aliento de vida, y ni hablar el orden de la creación. El ser humano es el primer creado, en el otro relato es el último creado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar con esto? Que no podemos interpretar la Biblia literalmente porque vamos a causar serios problemas. Yo les soy sincero, el primer año que empecé a estudiar, cuando estaba estudiando psicología, en biología me acuerdo que estábamos viendo un poco el relato de cómo fue evolucionando el mundo, porque claro, yo me encontraba en serios problemas con el evolucionismo de Darwin, en donde planteaba cómo había sido evolucionado a través de millones de años la Tierra. Y yo digo, pero el Génesis y la creación de Dios en 7 días, era una fuente de angustia tremenda para mí. Ahora, bueno, cuando empecé a estudiar teología, claro, me di cuenta que en realidad lo que quería ver detrás del relato ese era un mensaje de fe, era que no que Dios había creado al mundo en 7 días, en esa secuencia, que Dios, no importa si Dios creó al ser humano con la palabra, si lo creó del barro, si lo creó en el 7º día, en el primer día, o si los humanos evolucionamos de los monos, no importa eso, lo importante es que el autor, la voluntad última que nos dio vida, y la voluntad inteligente y amorosa es la de Dios. Dios crea, ese es el mensaje, todo proviene de Dios, ¿sí? Entonces, una clave para interpretar todos estos problemas que nos pueden causar a nivel científico es la siguiente. La Biblia no nos enseña cómo está hecho el cielo, sino cómo se va al cielo. La Biblia no te quiere transmitir, en este sentido y en esta clave interpretativa de los problemas científicos, no te quiere transmitir un determinado modelo científico de cómo se hizo el mundo, de cómo fueron evolucionando las cosas. Le vamos a hacer decir cosas a la Biblia que jamás dijeron los autores que están escribiendo la Biblia. La Biblia no pregunta por el qué, cómo, es por el por qué, ¿sí? Entonces la Biblia no nos enseña cómo está hecho el cielo, sino cómo se va al cielo. Miren ahí. ¿Estamos? ¿Claro? ¿Está ahí la primera clave? ¿Sí? Perfecto. Pasamos a la segunda. Deme un segundo y tomo un poquito de agua. Bueno, entonces, para que quede claro, cuando alguien les plantee, alguien que sea medio científico, medio que le guste el porqué de todas las cosas, ustedes le dicen, no hay problema, la Biblia es compatible con cualquier modo, con cualquier teoría científica, hoy, mañana y para siempre, porque la Biblia nunca quiso transmitir una verdad científica, sino una verdad de fe. Dios es el creador de todo, ¿sí? Seguimos. ¿Vamos bien? Bien. Conflictos de la Biblia y la historia. Bueno, acá nos adentramos en problemas más interesantes. Esto de científico ya como que hemos superado bastante. Vamos con los problemas más interesantes. Conflicto del Antiguo Testamento y la historia. Confusión de fechas, falsas relaciones de parentesco. A veces nosotros leemos por leer y no nos damos cuenta. Pasamos por alto algunas fechas
que no son nada que ver. A veces le vas a decir que determinado rey gobernó en determinados años y nada que ver. Después la historia muestra que no es así. O falsas relaciones de parentesco. Como por ejemplo, ¿quién es ese? Tienen un nombre. Abraham. ¿Qué se dice de Abraham? Todas las tribus de Israel descienden de Abraham. ¿Podemos interpretar eso como verídico y verdadero? ¿Es posible que todas las tribus desciendan de una sola persona? ¿Todo Israel descienda de una sola persona? Es imposible eso. No queramos decirle a la Biblia cosas que no quiere decir, que nunca tuvo la intención de decir. O sea, decir que Abraham es el padre de todas las tribus de Israel es como más o menos decir que nosotros, todos los latinoamericanos, somos hijos de Cristóbal Colón o descendientes de Cristóbal Colón. No. O sea, no tiene que ver con el que nunca... Ahora vamos a ir viendo en el proceso, a medida que vayamos avanzando, de que esta es una forma, una categoría en la cual se expresaban hace más de 20 siglos estos autores bíblicos. ¿Sí? Seguimos. Otro problema que sí a veces nos llama la atención, el tema de los milagros. El paso de Mar de las Cañas, cuando Moisés pasa por el pueblo hacia la tierra prometida, la roca que emana agua cuando el pueblo tiene sed, el maná que cae del cielo cuando el pueblo tiene hambre, el derrumbamiento de las murallas de Jericó, para los que hayan leído Josué, cuando ingresan a la tierra prometida, es un ritual tremendo, ¿no? Las murallas caen después de que dan 7 vueltas alrededor de Jericó, etc. Las plagas de Egipto, que es con lo que va a cerrar el Seba al final, dando una interpretación. Ahora, ante todos estos milagros que vamos encontrando en el Éxodo, Números, Levítico, en todos los primeros libros de la Biblia, a mí, no sé a ustedes, a mí me surge esta pregunta. ¿Por qué Dios no actúa hoy de la misma manera? ¿Por qué Dios no actúa tan portentosamente, tan evidentemente para tantas personas? ¿Por qué? ¿Por qué Dios se queda callado hoy? ¿Por qué no hace como más en aquellos tiempos y sigue actuando de la misma manera? Vamos a darle una explicación un poco más humana a los milagros. Óigame, no estoy diciendo que los milagros no existieron. Por favor, ese no es el sentido de esta charla. El sentido de la charla es no ser ingenuos y pensar que los israelitas, o sea, que Dios actuaba al margen de los israelitas. Los que escribían las historias tenían una cultura, una forma de comunicarse. Acuérdense que esto hace más de 20 siglos. Es una forma de comunicarse totalmente distinta a las que tenemos nosotros hoy. Totalmente distinta. Entonces, por ejemplo, para contar los pueblos antiguos, los orígenes del pueblo, recurrían a las epopeyas. Las epopeyas tienen estas características. Siempre hay hombres valientes, ejércitos impresionantes, dificultades son enormes, insalvables. Las intervenciones milagrosas suceden a cada rato, como por ejemplo Rómulo y Remo. Rómulo y Remo son los fundadores de Roma. Fueron abandonados y una loba, sobrevivieron gracias a que una loba les dio a amamantar, ¿no? Y bueno, después se narra toda la historia de cómo fueron fundadores de Roma. Pero se dan cuenta, eso no es verídico, ese es un recurso literario que utilizaban del momento para narrar y para legitimar ciertas prácticas y para darle autoridad a Rómulo y Remo y a Roma. Por ejemplo, nosotros en la Biblia tenemos las tradiciones del maná. Porque ustedes dicen, bueno, Julián, pero a ver, danos algún fundamento bíblico, danos algo que sea más sólido que tu palabra para poder ver esto. Bueno, tenemos Éxodo 16, número 11 del 4 al 9. Dos tradiciones totalmente distintas, dos narraciones totalmente distintas de lo que fue el maná, por ejemplo. Miren. Vean esto, en Éxodo 16, del 4 al 5, dice lo siguiente del maná. Entonces el Señor dijo a Moisés, escuchen lo que era el maná, yo haré caer pan para ustedes desde lo alto del cielo, y el pueblo saldrá cada día a recoger su ración diaria. Así lo pondré a prueba para ver si caminan o no de acuerdo con mi ley. El sexto día de la semana, cuando preparen lo que hayan juntado, tendrán el doble de lo que recojan cada día. O sea, tenemos un pan que cae del cielo milagrosamente, en donde el pueblo de Israel no se tiene que ni esforzar por hacer nada, simplemente tiene que salir a juntarlo y comerlo.
O sea, es muy, muy milagroso. O sea, es algo bajado, es pan del cielo, bajado del cielo, salen los israelitas. Es más, el sexto día van a buscar y Dios le da una ración doble para que el séptimo día, que es de descanso, no tengan que salir a buscarlo. Escuchen lo que dice un poco más adelante el libro de los Números, hablando exactamente de lo mismo, del maná. Dice, el maná se parecía a la semilla de cilantro y su color era semejante al del bedelio. Para que no se me copió todo en la lista de Génesis, déme un segundo. Pásame en la Biblia, hermano. Búscame, por favor. 11 del 4 al 9. Sí. Escuchen lo que dice. Dice, la gente albenizada que se había mezclado con el pueblo comenzó a sentir hambre y junto con los propios israelitas se pusieron a llorar diciendo, ojalá tuviéramos carne para comer. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? De los pepinos, de los melones, de los puerros, cebollas y ajos. Ahora desfallecemos, pues solo vemos maná. Escuchen lo que dice el maná. El maná era como la semilla del cilantro y su color como el de la resina. El pueblo salía a recogerlo y lo molían en molinos o lo machacaban en el mortero. Después lo cocían en una olla y hacían bollos que sabían a pasta amasada con aceite. O sea, ¿qué hacemos al final? Porque las dos cosas son palabras de Dios. Una está en Éxodo, otra está en Números. Éxodo nos narra que el maná caía del cielo, no había que hacer absolutamente nada. La otra nos dice que era una semilla. Ahí una semilla que estaba entre los arbustos, que la gente tenía que ir a buscarla, que no era, había que mortero, procesarla, cocerla y después comerla, ¿no? Y que encima sabía algo muy prosaico. Entonces las dos tradiciones están en la Biblia, no es que yo estoy inventando, ¿sí? ¿Qué hacemos entonces? Porque tenemos las dos tradiciones. ¿Cómo lo definimos al maná? En este sentido nos ha faltado seriedad y sentido común. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Dios es libre de hacer milagros siempre, como quiere y donde quiere. Ahora, nosotros no podemos ser tan ingenuos de no tener en cuenta la forma en cómo se transmitían historias de esta gente del pueblo de Israel. Porque ellos también, como todos los pueblos aledaños, hacían esto, exageraban un poco la historia. Había hombres muy valientes, ejércitos impresionantes, dificultades enormes, intervenciones milagrosas a cada rato. Nos ha faltado sentido común para distinguir qué es ficción de realidad, ¿sí? O sea, ¿Dios ha hecho milagros? Por supuesto que sí. Y nadie puede decir esto que yo estoy diciendo ahora. Estimamos, son suposiciones, pero son suposiciones que tienen su argumento. Tenemos todas las historias de los pueblos aledaños que son así. ¿Por qué también a la palabra de Dios no poder verlas a veces, que tienen exageraciones, que hay cosas que se narran que quizás no sucedieron, ¿sí? Por ejemplo, Elías y Eliseo, un ejemplo más claro. Ellos tienen el poder de resucitar muertos, tienen rayos a su disposición del cielo, adivinan el futuro, tienen rayos para acabar con ejércitos, etc. Vemos que ahí se inculca el poder y la dignidad del profeta. Ahora, nosotros aceptamos esto, ¿no? Aceptamos fácilmente esto, que resucitan muertos, que tienen rayos del cielo, que adivinan el futuro. Pero, miren esto. Eliseo manda a matar a 42 niños porque le hicieron un chiste. Eliseo tenía un poco el problema de mi papá, se había quedado sin pelo. Y dice que los niños le gritaban, sube calvo, se estaba yendo a Betel Eliseo, sube calvo. Dice que Eliseo los mira con una mirada tremenda y dice que los maldice en el nombre de Yahvé a unos niños. Dice que en el instante salen 2 osas detrás de los arbustos y los despedazan, no los matan, los despedazan a los 42 niños. Por eso yo les digo, o sea, tengamos ojo en ser tan ingenuos a veces y tomar todo de la misma forma y no distinguir qué es ficción de realidad, porque también si no tenemos que aceptar esto,
¿Y cómo justificamos esto? No, lo que se trata de hacer en esta historia es resaltar el respeto de la figura del profeta. Al profeta no hay que, perdón, hablando mal y pronto, joderlo. No hay que molestarlo. El profeta es un elegido de Dios. Y bueno, se narra esta historia para darle esa legitimidad, ¿sí? Entonces es nuestro deber. Inclusive mi hijo sabe distinguir por ahí que es un poco de ficción de realidad. ¿Cuál es la clave interpretativa de todo esto? La narración de la historia está puesta al servicio de un mensaje de fe y no al revés. Los israelitas a la historia no tenían problemas en manipularla, en cambiar fechas, en cambiar datos históricos. No eran objetivos, no eran historiadores como los historiadores que tenemos ahora, que parece que si no ponen un día más o un día menos, están siendo infieles, están mintiendo. No, los israelitas no tenían problema. Nosotros somos los que tenemos el problema hoy, 21 siglos después, por nuestra cabeza y por la forma de comprender la historia. Para ellos era normal narrar las historias así. Ojo, no quiero decir que no haya milagros. Dios es libre de hacer milagros y los ha hecho. Pero digo, tampoco podemos prescindir de que Dios utilizó a seres humanos y contó con todas sus cualidades, incluidas sus capacidades comunicativas y la forma de transmitir la historia. ¿Sí? Esa era mi carita siempre cuando escuchaba estas cosas. Seguimos. ¿Están bien o están enojados? ¿Están enojados? Yo me enojé un poco con el profesor cuando me empezó a contar estas cosas. No, claro, yo veía programas de TV en donde pasaban todas estas cosas y digo, ¿dónde quedó? A uno lo desbarata un poco, pero es necesario para no quedarse en la superficialidad, ¿no? Para empezar a entender un poco más profundo y real, ¿no? A la Biblia. ¿Cuánto tiempo tenemos, Eva? Vamos. Por último, conflictos entre el Antiguo Testamento y la moral. ¿Qué podemos encontrar que son las cosas que generalmente a los cristianos, a los católicos nos llaman más la atención y nos trae más problemas con todos aquellos que nos vienen y nos preguntan, che, acá hay narraciones escandalosas, che, acá hay espíritus de venganza, che, acá hay mandatos y prácticas inmorales, che, acá hay blasfemias, narraciones escandalosas. Abraham miente. No sé si se acuerdan cuando Abraham está saliendo, lo acaban de llamar Dios para salir de su tierra en el capítulo 12. En el capítulo 10, en el versículo 10, cuando está llegando, tiene miedo del faraón de Egipto y le hace mentir a su hermana, para que diga que le hace mentir a su esposa, perdón, para que diga que es su hermana y así el faraón no le haga nada, ¿no? Tenemos Abraham miente. Jacob, ¿se acuerdan el hermano de Esaú? Cuando vimos la historia bíblica con el Seba. Jacob, ¿qué hace? Bueno, le roba la primogenitura a su hermano Esaú. Se hace pasar por él, miente, la madre es cómplice y el padre lo bendice como si fuera el primogénito. David, bueno, ya hemos hablado demasiado de David, es cruel y mentiroso. David es homicida, David es asesino. Estas cosas están en la Biblia, ¿eh? Estas cosas están en la palabra de Dios. Espíritu de venganza. También encontramos oraciones que nos desbaratan. Vamos a encontrar el consuelo, misericordia y encontramos una oración así como la del Salmo 137. Capital de Babilonia, criminal. ¿Quién pudiera pagarte los males que nos has hecho? ¿Quién pudiera agarrar y estrellarte tus niños contra las piedras? Es palabra de Dios. Vamos, es palabra de Dios. Me cuesta decirte alabamos Señor después de leer eso, ¿no? Seguimos. Mandatos y prácticas inmorales. La guerra santa, Deuteronomio, da un protocolo de cómo proceder con las guerras que el pueblo de Israel va ganando. Bueno, entre ellas, lean después de Deuteronomio, uno de ellos es pasar al filo del cuchillo a los varones, a las mujeres, a los niños, no dejar ni el ganado vivo. Blasfemias. Tenemos un hombrecito llamado Job, que siempre lo tenemos como justo, y está muy bien, porque es muy justo, porque es muy paciente, porque es templado, porque sabe sortear las dificultades, inclusive la muerte de los parientes, etcétera, etcétera. Pero también tenemos a este Job, en el mismo libro, no en otro libro. Si una calamidad siembra muerte repentina, él se burla de la desgracia del inocente. Palabra de Dios. Él se burla de las desgracias. O sea, por lo general,
Cuando pasa alguna calamidad, cuando hay alguna injusticia, algún problema, piensen, todos nos solidarizamos, inclusive los países a nivel nacional. Bueno, Dios no. Dios se ríe de la desgracia. Y no encima del desgraciado, del inocente. Dios se ríe del inocente. No lo voy a dejar así. Vamos con las pistas de solución. Vamos con la parte más linda de todo esto. El Antiguo Testamento, esto tienen que anotarlo. El Antiguo Testamento tiene un aspecto profundamente humano. ¿Y saben qué? Es palabra de Dios, justamente porque no encubre lo humano, porque lo acepta, porque como tal acepta a los hombres tal y como son, con su historia concreta, con sus debilidades, sus pecados, con su espíritu de venganza, con sus narraciones escandalosas, con sus blasfemias. Dios es el Dios de la tolerancia, el Dios de la diversidad. Dios acepta, quizás inclusive hasta que lo manipulen por un tiempo, que hagan cosas en nombre de Él, que Él jamás mandó. El Antiguo Testamento, repito, es Antiguo Testamento y se considera inspirado por Dios justamente porque no es un libro que narra la vida de 40.000 San Francisco de Asís, que no hay nada que reprocharles. No, todo lo contrario, hay personas totalmente escandalosas en la Biblia. Y justamente Dios se vale de eso para manifestar su voluntad divina. Tiene un aspecto profundamente humano. Anoten esto, por favor, ahí. El Antiguo Testamento es divino justamente porque no encubre lo humano. Seguimos. A veces no entendemos el modo de expresarse y nos escandalizamos. Hoy, en el Evangelio de hoy, Jesús toma una palabra, una ley, un protocolo, el modo de proceder del Éxodo. Del Éxodo, no me acuerdo de números, pero bueno, es de por acá. La ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Claro, pero si uno no entiende en el contexto en el que se establece esa ley, ese modo de proceder, uno queda con la boca abierta, porque dice, ¿cómo puede ser que le demos el mal por el mal a que nos hace mal? No es que Dios es el Dios de la bondad, de la misericordia, de la otra mejilla. No, esa es la moral terminada, ya vamos a ver, definitiva, que se muestra en Jesús. En estos pueblos, vos me cortabas un ojo y yo te mataba. Vos me robabas una cabra y yo mataba a tu esposa, la violaba. Vos incendiabas mi campo y yo incendiaba tu casa, mataba a todos tus servidores, a tus abuelos. Había una desproporción increíble entre lo que vos me hacías y lo que yo te podía hacer. Entonces, justamente la ley del talión viene a subsanar esta desproporción y a decir, si te cortaron un brazo, no vayas a matar a toda la familia, córtale un brazo. ¿Sí? En ese contexto hace un adelanto, un avance moral. ¿Sí? El Antiguo Testamento es una obra histórica. Es un poco lo que decíamos al principio. Se escribió a lo largo de 11 siglos la obra del Antiguo Testamento. Por lo que hay cosas que se permitían al principio y que después fueron evolucionando y ya no se permitieron, como la Guerra Santa. Inmediatamente fue abolida. ¿Sí? Eso fue un protocolo, una manera de proceder, que fue muy primaria, digamos, al principio. Después ya no se sostuvo nunca más eso. Entonces también tenemos que tener en cuenta eso, que es una obra que está, es un conjunto de obras que están en evolución. ¿Sí? Otra, no podemos interpretar como palabra de Dios lo que es palabra de hombres. Mira, en este sentido, la Iglesia Católica ha hecho un pésimo trabajo en poner al final de cada lectura palabra de Dios. Y no palabras de hombres también. Y perdón, que me perdone Seba, que es teólogo, que me perdone la Iglesia Católica, porque Dios me va a perdonar por lo que voy a decir, pero ha hecho un pésimo trabajo porque genera un montón de confusión. Cuando yo leí antes este Salmo 137, estrellar a los niños contra las piedras, y todo el mundo dice, palabra de Dios, te alabamos Señor, uno queda como confuso si eso no se explica un poco, ¿no? Entonces tenemos que tener siempre este criterio. El Antiguo Testamento es palabra de Dios y es palabra de hombre, que sigue un poco lo que decíamos antes, no se encubre lo humano. O sea, estas palabras del Salmo 137, el que la puso, no es palabra de Dios, es palabra de él, que estaba resentido, que estaba enojado, que había pasado algo, que estaba... ¿Me entienden? O sea, Dios permite que los seres humanos se expresen con libertad y que se manden macanas, que metan la pata hasta acá también, ¿sí?
Dios nunca llamó a seres ideales en el Antiguo Testamento. Por último, la moral del Antiguo Testamento es imperfecta, lo que decíamos recién. Hoy Jesús dice, ustedes habéis oído que se les dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, ¿sí? Jesús le da una vuelta de tuerca a la moral, va creciendo. En Jesús se revela definitivamente la moral, ¿sí? Es imperfecta al principio. Jesús dice, habéis oído, ojo por ojo, diente por diente, pues yo les digo, si alguien le da una bofetada en la mejilla derecha, pónganle la otra. Si alguien les quiere robar la túnica, denle también el manto. Si alguien les pide que lo acompañen dos, acompáñenlo otros dos, ¿no? Entonces, no seamos injustos con el Antiguo Testamento por no entenderlo, ¿sí? Porque en Jesús se revela definitivamente. Esa es una de las caras que podemos tener después de este pequeño desarrollo. Clave interpretativa de la moral, ya la dijimos. El Antiguo Testamento es palabra de Dios y palabra de hombres. Y con esto quiero cerrar. Es muy lindo estudiar el Antiguo Testamento y estudiar todas estas cosas, porque uno se da cuenta de que Dios ha sido bueno y va a seguir siendo bueno con nosotros, tal y como somos, con nuestras debilidades. Él eligió a personas imperfectas para transmitir su sagrada voluntad. Él eligió a un Abraham que miente, a un Jacob que roba primogenitura, a un David que mata y asesina, a seres imperfectos. Dios no eligió nunca a seres ideales. Dios siempre se valió de las personas con sus historias, con sus problemas, con sus debilidades. Y esto, todo lo contrario de espantarnos, tendría que alegrar. Porque si Él lo hizo, yo me puedo identificar con Él porque yo también soy así. Yo también tengo debilidades. Si David fue cruel y mentiroso, todo lo que hizo, pero a veces fue cruel y mentiroso, bueno, Dios se valió de Él a sí mismo, ¿sí? A pesar de todas sus debilidades, Dios no mira eso, Dios mira el potencial, Dios mira lo que podemos hacer, ¿no? Entonces es muy lindo terminar con esa síntesis, irnos con esa palabra. No queramos presentarnos delante de Dios como el fariseo, como el que ora diciendo, gracias Señor por lo perfecto que soy, porque cumplo tu ley al pie de la letra, porque pago las especies como tengo que pagarla, y estaba el publicanito del otro lado, atrás en el último banco, diciendo, perdón Señor, porque soy un pecador, ¿no? ¿Y cuál se fue justificado? El publicano se fue justificado. Jesús dice que el que se va justificado no es el perfecto, que es el imperfecto. Es el publicano, el que sabe que no puede ordenar todo el desorden que ha causado. Ese es el que se va justificado, ¿sí? Bueno, un aplauso al Señor. Bueno, después de esa exposición de Juli, ya como que no da para hablar mucho más. Ya estamos, ¿qué vamos a seguir hablando? Vamos a casa nomás. Hay que hacer un libro. ¿Podemos hacer el libro, Juli? Podemos hacer el libro, muy bien. Bueno. Bueno, miren, respecto a eso de las dos osas que se comen a 42 niños por haberle gritado pelado al profeta Eliseo. Yo tengo una anécdota porque un alumno una vez, es más, voy a dar el nombre y se está grabando y todo, pero Tomás Luque, un ex alumno del San Pablo Apóstol, ellos están obligados a ir a mis clases con Biblia, es lo único que yo les pido. Pueden ir desnudos si quieren, pero tienen que estar con la Biblia en la mano. No me interesa que estén desnudos mientras tengan la Biblia en la mano. Y vos sabés que como tienen la Biblia, me siento a llenar el libro de tema y uno de estos alumnos, que te digo, Tomás Luque, se puso a hojear y encuentra el pasaje bíblico segunda de Samuel segunda de Reyes 2, 23. Y viene, pero aterrado, la cara que tenía, dice, profe, ¿me puede explicar este pasaje bíblico? ¡Wow! Y yo me acuerdo que quedé impactado en ese momento de darme cuenta que lo que yo les estoy dando en realidad es un arma de doble filo, lo dice la Biblia. La palabra de Dios es espada de doble filo, corta, pero te puede cortar a vos si no la sabes leer bien.
Tu palabra, Señor, una espada de doble filo. Pero suena como, sí, para pelear y matar gente. No, doble filo. Te puede matar, te puede cortar a vos. O sea, es muy peligrosa la Biblia. Me di cuenta ese día de que es un arma mortal. De que agarrar la Biblia, abrirla en cualquier momento, sin tener al Espíritu Santo dentro. Oiga, Julio y yo podemos dar 1 millón de estos talleres. Sin el Espíritu Santo, óigame. Sin el Espíritu Santo es una bomba. Porque vos ves que los que estudian el Corán son capaces de ponerse un coche bomba y explotar media ciudad y no se sienten culpables porque ellos están cumpliendo una parte del Corán, que habla de la guerra santa. O sea, ellos creen estar haciendo la voluntad de Dios y nosotros podemos hacer lo mismo. Óigame, este libro sin el Espíritu Santo es una bomba. Y cuidado con la bibliomancia. Imagínate que vos agarres y digas, estoy deprimido, Dios, háblame, yo la verdad que no tengo muchas ganas de vivir. Y abrís así y dice, y Judas se ahorcó. Óigame, no tenés que hacer muchas más cosas, tenés que ahorcarte de una, ¿o no? Señor, ¿qué hago con mi hijo? Pero hoy dice, pásale el cuchillo a todos, empezando por los niños. Oiga, cuidado con la palabra de Dios. Bueno, yo hoy voy a utilizar, para cerrar, porque ya Juli lo dijo todo, pero como algunos dicen, no, pero yo quiero escuchar algo que diga el Seba, yo te voy a tirar una bombita ya que estamos. Problemas que plantea la lectura de las plagas de Egipto. Esas son las plagas, estas son las langostas. No se ve ahí, pero tampoco quieren que le haga un zoom, no tiene zoom. Bueno, vienen. Contradicciones que encontramos en la lectura. ¿Tienen Biblia acá? Bueno, vamos a... Algunas son un montón. Les quiero demostrar que nunca fueron así las plagas de Egipto. Se los he dicho, esto creo que es la 4ª vez que lo digo, pero ahora lo voy a explicar. Porque suena como diciendo, ¿para qué tenés un problema con las plagas? Por supuesto que tengo un problema con las plagas. Es personal. Odio lo de las plagas. Óigame, contradicciones que encontramos en las plagas. Primera contradicción. Lo primero que enseña es que muere todo el ganado. ¿Sí? Vamos a buscar Éxodo 9, versículo 6. Vamos rápido. Éxodo, ustedes saben que las plagas están solo en el libro de Éxodo. Capítulo 9, el versículo 6. Dice que todo el ganado va a morir de peste. ¿Se acuerdan o no? Dice así, el Señor lo hizo al día siguiente. Todo el ganado, a ver, diga conmigo, todo el ganado. Cuando dice todo el ganado, ¿es todo el ganado o no? No quedó nada. Todo el ganado de los egipcios murió, pero el de los israelitas no murió ni siquiera un solo animal. Eso quiere destacar el escritor. Bueno, mira vos, qué bárbaro. Resulta ser que si vos seguís leyendo, dice que parece que resucitó una parte del ganado. Éxodo capítulo 9, en el mismo capítulo 9, unos 4 versículos después, en el versículo 10, el ganado resucitó para morir de úlcera. Escucha, versículo 10. Tomaron ceniza del horno, se presentaron ante el faraón y Moisés lanzó por el aire, escucha esto, pero ni Harry Potter, y Moisés la lanzó por el aire, produciendo úlceras y tumores en hombres y animales. ¿Cómo? Si se habían muerto todo. ¿De dónde sacaron? O sea, fueron a buscar a otro lugar de África, en algún otro lugar. Pero, no, para. Ahí está. Tercero. Vuelve a resucitar el ganado más adelante. Mirá el tipo, este es el tuyo. Agarrándose la cabeza. Es un genio, este es un genio. Estos son mis alumnos. Este es Tomás Luque, leyendo esto. En Éxodo 9 versículos después, 19, el ganado resucitó nuevamente, ahora va a morir por el granizo. Versículo 19, escucha esto. Así que recoge tu ganado, ¿cómo? Si no queda nada. Y cuanto tienes en el campo, porque todo hombre y animal que encuentre en el campo y no esté bajo techo será alcanzado por la granizada y morirá. Recoge tu animal. ¿Qué animal está hablando? Si ya murieron todos, no le dejaron nada. ¿Se dan cuenta? Bueno, te puedo nombrar 50, pero como no tenemos tiempo, te nombro a ver otras. Otra contradicción. Mueren todos los caballos. ¿A dónde dice que mueren todos los caballos? En la peste que acabamos de leer recién en el versículo 3, ¿se acuerdan?
y murieron todos los animales. Ahora, después resucitan los caballos del faraón, porque en el capítulo 14:9 dice que el ejército de faraón los persigue en caballo, y eso lo sabemos porque lo hemos cantado hoy, ¿o no? ¿En qué caballo lo fueron a buscar? Explíqueme, si habían matado, primero lo mataron de peste, después de úlcera, después de granizo, y al último dice, y los persiguieron los jinetes. Oigan, estamos todos locos. Sigue el hombrecito. Sigue el hombrecito, porque la ciencia es donde dice, me están chamullando, dice la ciencia. ¿Qué es lo que pasó acá? Otra contradicción, la última, digo, porque si no salimos todos ateos de acá, ¿no? Último, un poco de agua se convierte en sangre. Éxodo capítulo 4, en realidad estos primeros capítulos van a mostrar un poco lo original. Los primeros capítulos son los que muestran lo que es lo más parecido a lo histórico. Capítulo 4, versículo 9. Sígame. Dice así: si todavía no creen, le dice Dios a Moisés, ni te escuchan a pesar de estos dos prodigios, toma agua del río, escuchen, toma agua del río, derrámala por el suelo y el agua se convertirá en sangre. ¿Cuánta agua era? No, pero dice toda agua del río, dice no, toma agua del río, derrámala en el suelo. Se estamos hablando de un poco, agarra un poco de agua, ponerle un balde a lo sumo, yo creo que un poco con agua, con la mano, agarrar agua, tirarla y se va a convertir en sangre. Ese era el prodigio original, ¿sí? Ahora, un poco más adelante dice que el Nilo entero se convirtió en sangre. Éxodo 7, versículo 17. Éxodo 7, 17. Dice la palabra: ahora dice el Señor, para que sepas que yo soy el Señor, voy a golpear con el bastón que tengo en la mano el agua del Nilo y se convertirá en sangre. Los peces del Nilo morirán, el río quedará contaminado, etcétera, etcétera. Ahora ya no es un manojo de sangre, ahora es todo el río Nilo. Y si seguimos un poco más, dice, todas las aguas de Egipto se convirtieron en sangre. Y vuelve a aparecer el hombrecito ahí. ¿Cómo todo? Claro, fíjense, Éxodo 7, pero en el versículo 19 dice: el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón, toma tu bastón y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sus canales y sus estanques, sobre todos sus depósitos de agua, y ésta se convertirá en sangre. Habrá sangre en toda la tierra de Egipto, hasta en las vasijas de madera y de piedra. Óigame. Y vamos al versículo 22. Pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus artes de magia. ¿Cómo hicieron lo mismo? O sea, también ellos convirtieron. ¿Y de dónde sacaron el agua? Por Dios, te lo pido. Porque todo estaba convertido en sangre. Y dicen los magos, nosotros también hacemos esos prodigios. Mira, también nosotros hacemos el mismo prodigio. Convertimos el agua en sangre. ¿De dónde? A ver, explícame. Porque dice que hasta el agua que comían de los pollos, hasta el agua de las macetas, todo quedó convertido en sangre. Nada. Si escupía, quedaba convertido en sangre. Todo dice, los estanques, el agua, todo es sangre. ¿Me siguen o no? Yo soy más violento que el Juli todavía para explicar estas cosas. ¿Ven? Ahí por eso pongo la pregunta. Está el hombrecito, mirá la pregunta que se hace el hombrecito. Que parece Cantinflas, no sé quién es. ¿De dónde sacaron tanta agua? Oh my God. Bueno, ¿qué pasa? ¿Lo explicamos o no, Juli? Lo expliquemos por favor, porque si no, no leen nunca más la Biblia. Bien, lo que pasa es que no lo escribió una sola persona. Se dijo esa estupidez hasta mitad del siglo pasado, que solo Moisés había escrito todo el libro de Éxodo. En realidad que todo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia lo escribió Moisés. No, Señor. No es así. Hubieron varias tradiciones. Se encuentran varias, pero generalmente se la agrupa en 4. La tradición deuteronomista, ¿sí?, es la primera. Dice que fueron 2 plagas. Las de las aguas contaminadas y la muerte de los primogénitos. Esto es así por lo siguiente. Lo que pasó históricamente, que fue real, y ahí puede estar Discovery Channel de acuerdo todo el mundo, es que hubo en el siglo aproximadamente 12 antes de Cristo una contaminación del río Nilo masiva que hizo que mueran todos los habitantes de alrededor, pero los judíos no, pero por una simple razón, porque los judíos vivían en Gosén, que era un pueblo al norte, ¿me entienden? O sea, no murieron los judíos
Pero no porque eran especiales, es porque vivían en un pueblo separado, no estaban contaminados por las aguas del Nilo. Eso es lo que sucedió. Pero cuando siguen escribiendo, ya no tengo tiempo de leer, así que permítame, después lo leen en su casa. ¿Qué característica tiene la tradición deuteronomista? Se ajusta más a lo histórico, a lo que sucedió realmente. 2 plagas nada más. Aunque no son plagas que mandó Dios, son acontecimientos que ellos interpretaron que era Dios, ¿sí? Y dice, y tradiciones orales cercanos al siglo XI antes de Cristo. Fíjate vos, en el siglo XI se decía que eran 2. Después se le empiezan a agregar cosas. Viene otro escritor, se llama Tradición Yavista, cuya característica es que busca destacar la imagen de Moisés. O sea, Moisés queda como un gran hombre milagroso. Y fue escrita por los escribas de la corte de Salomón en el siglo IX antes de Cristo. ¿Cuántas son las plagas para él? Ya le agrega 7, ¿sí? El agua, las ranas, los tábanos, el ganado, el granizo, la langosta y los primogénitos. Son 7, ya no son 2. Van agregando cosas ya porque se van haciendo como leyendas. Es como el teléfono descompuesto. Sale una persona acá de la cueva, creo que yo puse este ejemplo. Entra un borracho acá y dice, Dios no existe. Y quiere cruzar la calle y lo pisa un auto. Entonces, se hace una leyenda de eso. Algunos van a decir, ese hombre, Dios le mandó un castigo, lo pisó un auto porque dijo que Dios no existe. Y otro después agrega, sí, no solo lo pisó el auto y murió en el acto. No murió en el acto. Otros dicen, y lo pisó un camión. ¿No era un auto? No, un camión. Y no solo un camión, después vino una moto y se lo llevó puesto, también murió, 2 veces murió. Y después lo que hacemos es como que era el peor del mundo ese tipo. ¿Ven? Esos son los hombres que agregamos cosas. La tercera tradición se llama eloísta. Se narran 5 plagas, pero distintas a las anteriores 7. Agua, granizo, langostas, tiniebla y primogénito. ¿Qué característica tienen los eloístas? Dios es el Dios de la ira. El que dijo Julián, profeta Elías y el profeta Eliseo, el que mandaba a las 2 osas que coman 42 niños. Fue escrita en el reino del norte cerca del siglo 8 antes de Cristo. Estos relatos eloístas son los que muestran a Dios diciendo, acabaré con Egipto, como si Dios le tuviera bronca a Egipto. ¿Te das cuenta? Mira si Dios le va a tener bronca a Egipto. Si los egipcios y los israelitas, los argentinos, los haitianos, son todos hijos de Dios. Y por último, la tradición sacerdotal. ¿Qué característica tiene? Busca destacar la imagen de Aarón. Por eso en este relato que escriben, Aarón, el hermano de Moisés, es el que hace los milagros. Fue escrito hacia el siglo VI antes de Cristo. Se narran también 5 plagas, pero distintas, fíjense, de los eloístas. Son el agua, las ranas, los mosquitos, las úlceras y los primogénitos. ¿Qué hacemos con todas las plagas? ¿Qué hacemos con todos los relatos? Es como si dijéramos, hay 4 libros sobre las plagas. Uno narra 2 plagas con un estilo, otro narra 7 con otro estilo, otro 5 con otro estilo y otro 5 con otro estilo. ¿Qué pasó? Conclusión. Hay un redactor final que más o menos hacia el siglo V antes de Cristo, calcúlele año 400 antes de Cristo, reunió los 4 relatos y hizo que sean 10 plagas, porque el número 10 coincidía. O sea, como los 10 mandamientos, dijo, el número 10 era un número de plenitud, dijo, son 10 mandamientos, también Dios va a mandar 10 plagas. Sí, está bueno, dijeron, metamos 10 plagas. ¿En serio fue así? No le importó la coherencia interna, por eso pone que a los caballos primero los matan a uno, después sobreviven los caballos y los mata la úlcera, sobreviven los mata el granizo. Es porque está copiando y pegando de manera bruta, por así decirlo. Porque no le interesa, ¿saben lo que pasa? Se quiere resaltar el orden gradual de la paciencia de Dios. A Él no le interesa que quede mal, no está pensando en nosotros, lo dijo perfecto Juli. Está pensando en gente de aquella época, que lo que quería saber es cómo actúa Dios con el pueblo. Y va mostrando que Dios tiene un proceso gradual. Dios primero te va a mandar una contaminación de agua, si no te va a mandar mosquitos, si no langostas, si no esto y si no al último te va a matar los hijos. Te va a matar tus hijos. El escritor, el redactor final, tiene una imagen de un Dios que se va poniendo loco, se va poniendo heavy metal y dice, viste como los padres que le dicen, te quito la compu, mira, te voy a pegar un cintazo, se va volviendo loco, ¿sí?
Pero entonces, a mí me faltó la carita tuya, pero no importa. La clave interpretativa es la siguiente: Dios siempre está dispuesto a salvarnos de la esclavitud. La clave final. ¿Está mal entonces las plagas? Sí. Como lo hemos leído y entendido en la infancia, sí. Y tenemos que ser adultos. Y permítame decirle, si yo escucho que Mariana, la chica que está formando a nuestros hijos, le está enseñando las 10 plagas allá abajo, yo, permítame, pero le saco las rojas. Yo o le vengo y le digo, no, vení acá, ¿qué es lo que le está enseñando? Retractate y decirle que es mentira. No es así. ¿Por qué si lo dice la Biblia? Porque no todo lo que dice la Biblia, como dijo Juli, es palabra de Dios dictada desde el cielo. Escribe esto. No. Es la interpretación humana de la palabra de Dios. Por eso a la Biblia es imposible leerla sin dos cosas: sin el Espíritu Santo y sin la interpretación del magisterio de la Iglesia. Y permíteme decirle lo último y prometo que terminamos. Miren, tenga cuidado para leer la Biblia. ¿Sabe lo que hay que hacer? Para leer la Biblia, este es el mejor consejo que yo te puedo dar, permítame. Esto lo vamos a decir millones de veces con Juli. Pero para leer el Antiguo Testamento tenés que invocar al Espíritu Santo primero, te lo acabo de decir. Y segundo, tenés que verlo desde la óptica de una cita bíblica que le da sentido a toda la Biblia. Oiga, ya la conocen ustedes. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios es amor. Diga conmigo, Dios es amor. No dice ahí que Dios tiene amor, dice Dios es amor. Es la máxima revelación del Nuevo Testamento sobre lo que es Dios en esencia. Dios es amor. Ni siquiera dice Padre, se queda corto el término Padre. Dios es... Solo entendiendo Dios es amor podemos leer bien toda la Biblia. Si vos sabes que Dios es amor, lee lo que quieras. Lee los capítulos, lee lo de la osa y no te vas a escandalizar. Porque lo vas a leer desde la óptica de un padre amoroso. Y cuando vos lo ves desde ahí, decís, esto no puede haber sucedido. No, a ver, Miguel, ¿cuántos hijos tenés, Miguel? 4 hijos. Vos, si uno de tus hijos te grita pelado a vos, que no sos pelado, por eso hago la broma, y no se la hago al papá de Julio, pero si te grita pelado, ¿vos mandarías que un oso lo mate? Es imposible. ¿Y por qué pensamos que en la Biblia Dios puede ser así, si decimos que Dios es amor? ¿Cierto que es incoherente? No te hace falta estudiar la Biblia, te hace falta tener un espíritu de papá y decir, a ver, yo como papá, ¿mandaría plagas sobre los egipcios para destruirlos porque yo amo solamente a los israelitas? ¿Cierto que no? No puede ser, es incoherente. Basta de pensar en un Dios macabro. Me niego rotundamente a pensar en un Dios que va a mandar a matar animales, así que caigan úlceras y los mate. Y decirles que se arrepientan porque si no lo deja salir yo les voy a matar sus niños. ¿Quién mató, según entonces este concepto bíblico, quién mató a los hijos de los egipcios? Dios. Pero si lo vemos desde los lentes de Dios es amor, no puede haber sucedido así. Dios no los mandó a matar porque los amaba profundamente. Dios, oigan, está en YouTube saliendo, delante del Santísimo. Dios lloró con el faraón la muerte de su hijo primogénito. Vos en las películas y en las series y en las novelas has visto que mientras ellos estaban llorando que se le murió el hijo, los judíos estaban, gracias a Dios, nos amas a nosotros y le mataste los hijos a los otros. Ese no es mi Dios. No tenemos un Dios partidario. Dios no es católico, no es evangélico, no es judío, ni es egipcio. Dios es el Dios de todo. Dios es amor. Dios es un Padre amoroso y nos ama a todos por igual. Al maometano, al budista, al ateo, al agnóstico y al borracho que lo chocó el auto allá afuera. O sea, a todos nos ama Dios. Amén. Así que para leer la Biblia no se olvide 2 cosas: invocar al Espíritu Santo y ponerte los lentes de Dios es... Dale un aplauso fuerte a Dios en esta noche.